más abiertos cada día, Padre. Efrata, mi Dios, abre nuestros oídos a la sabiduría tuya, Señor, y nuestros pensamientos para enfocarnos, Padre, en el mensaje tan hermoso que tú tienes a través del ministro Hugo y de todos los hermanos que van a participar, como aquellos que también se van a conectar a través de las redes y la plataforma de Facebook. Y que tengamos, Señor, en nuestro corazón el deseo de compartirles a otro este mensaje de vida y esperanza. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermana Jacqueline, por la oración de apertura. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio. Como decía antes de comenzar formalmente, le comentaba a los hermanos ya conectados que este particularmente, sí, creo que todas las semanas digo lo mismo, ¿no? Pero verdaderamente este tema es uno de los temas que a mí me toca mucho, me satisface que sea parte de este estudio porque me veo reflejado en esta vivencia titulada, en este gran error financiero titulado como estafar a Dios. Pretender, yo si tuviese la capacidad de editar el título del mensaje de hoy, de la lección de hoy, yo diría pretender estafar a Dios. Y ciertamente que cuando aprendemos a ser obedientes a la palabra de Dios, a los preceptos, a los principios, hacemos que nuestras prioridades financieras sean las prioridades del reino de Dios. Esta noche tenemos el placer, la bendición, el gran gozo de tener a uno de los maestros de este grupo, compañero de este proyecto y de proyectos anteriores, de otros libros de estudios, al pastor Wilson Ávila, de Bridgeport, Connecticut. Pastor, bendiciones. Estamos aquí preparados en expectativa para que, independientemente de toda la revelación que ya nosotros hemos recibido como creyentes, como discípulos de Cristo, como líderes ministeriales, usted nos pueda bendecir con la revelación que Dios les dio de esta muy poderosa, pero ciertamente muy controversial tópico, tema, ¿no? Particularmente para las personas que se inician en la fe. Abra su corazón, disponga su corazón, permita, como decía la hermana Jacqueline en la oración de apertura, que el Espíritu Santo le dé la apertura, la receptividad para entender una de las grandes verdades en la Biblia que va a ser de bendición en su vida. Escúcheme bien. En mi familia, mi esposa y yo podemos testificar acerca de ser fiel a Dios con estos principios, con estos preceptos. Hemos llevado la obediencia de honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestras premisas, de acuerdo a lo que establece ahora el pacto de la gracia. Son bases de bendición en su vida. Coloque en práctica este principio y luego en este momento los hermanos de Ecuador van a poder testificar en este espacio, al pastor Ávila, ya la hermana Jacqueline tiene muchos testimonios al respecto. Esperamos que sea el caso de nuestro hermano, de mi hermano Hugo Cordero. Entonces, pastor, adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Y por favor, utilice el bisturí más afilado que usted tenga. Bueno, muchas gracias, pastor Hugo. Un saludo a todos los hermanos en donde se encuentren. Vamos a hablar del capítulo 9 en esta noche. El título se llama Estafar a Dios y el eslogan dice: hacer que las prioridades financieras de Dios sean nuestras prioridades. Pero antes de empezar, quisiera usar una reflexión que alguna vez escuché de un predicador que dijo: si usted fuese elegido presidente de una nación, ¿cuál sería su objetivo? ¿A qué dedicaría todos sus recursos? Y la respuesta más oportuna que dijo era a la educación. Al educar a la gente, podemos tener una nación menos vulnerable, más lista, más equipada al educar. Pero también viene la segunda reflexión, que es: hay dos tipos de educación.
hay una educación que la llaman la educación griega y hay otro tipo de educación que la llaman la educación hebrea. Casi la mayoría de la gente que ha tenido la oportunidad de educarse en su país, hemos recibido educación griega. Eso quiere decir conocimiento que te dan en la primaria, en la secundaria. Algunos han tenido la oportunidad de ir a la universidad y una serie de cursos y extras. Entonces, ese concepto de educarse en el área griega es necesario y es bueno, pero en mi opinión no es completo. Entonces, ahí viene la bendita y santa palabra de Dios para hacer que una persona se complemente y esté equipada para buena obra. Y a esta educación se le llama la educación hebrea, el conocimiento de las escrituras y el conocimiento del temor del Señor. Por eso es que una persona que tiene una relación con Dios, que ha podido reconocer que Cristo es su Señor y Salvador y ha entrado a ser parte del reino de Dios, tiene el Espíritu Santo y empieza a caminar en un camino de santidad, de salvación. Y entonces la palabra y el Espíritu Santo, que es el Santo Paracleto Maestro, nos va enseñando el temor de Dios. El Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor, y da una serie de buenas consecuencias. Entonces, eso es importante reflexionar. Y lo que vamos a hablar en esta noche es algo que es, yo diría, muchos estamos o estuvimos pasando. Y tercera pregunta, ¿por qué la gente no diezma? ¿Por qué la gente no ofrenda? ¿Por qué la gente hoy ha dejado de ser generosa y no le gusta dar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Algunos dicen porque vivimos en una cultura de consumismo. Y entonces los ingresos que tenemos o la forma de trabajar o de producir nos entran a un círculo de consumismo al punto en que si no estamos alertas, caemos en deudas y no nos queda nada. Y otra persona dijo, tal vez porque hoy tenemos un cambio y una pérdida de valores. No sabemos el valor de dar, el valor de diezmar, de ofrendar, al punto en que se ha perdido también. Y a otra de las causas por las cuales estamos en esta noche todos buscando es porque hay una falta de enseñanza intencional. Y el propósito de esta noche, entre todos los que estamos en la sala, sumados a los que posteriormente verán este video, es conocer acerca de lo que significa estafar a Dios. Entonces, el libro que seguimos compartiendo los peores errores financieros en la Biblia y cómo evitarlos, en la página 81 empieza diciendo así. Probablemente usted y yo nos sentiríamos horrorizados si se nos acusara de haber robado un banco o la propiedad de otra persona. El profeta Malaquías acusó a los israelitas precisamente de este grave delito. El hecho era aún más serio porque la propiedad robada no era de los hombres, sino de Dios. Malaquías 3:8 dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Voy a seguir leyendo la porción de Malaquías 3 hasta el versículo 12, versículo 9. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Entonces, en la página 81, el segundo párrafo dice, póngase en el lugar de los israelitas. ¿Puede usted imaginar el peso de estas palabras? El Dios del universo se dirige a sus súbditos como simples mortales y los acusa de haber robado su propiedad. Mis rodillas tiemblan solo de pensar en eso. Pero los israelitas eran inconmovibles. Alegaban que estaban confundidos y así cubrían su pecado. Le preguntaron a Dios en qué le habían robado y él les respondió en los diezmos y las ofrendas. Dios había mandado a los hijos de Israel que diezmaran y ofrendaran para apoyar la labor de los sacerdotes, quienes tendrían los recursos para enseñar la verdad de Dios al pueblo. ¿Se acuerda que habíamos mencionado de la educación griega y la educación hebrea? Ahí estamos hablando. Se requiere que el pueblo sea educado en el conocimiento de los principios y verdades eternas. Entonces, al llamar ladrones a los israelitas, no solo condenaba una mala actitud, él les estaba diciendo que su mal comportamiento había tenido efectos tangibles y cuantificables. Cuando confrontó a los culpables de manera tan clara y directa, no tuvieron lugar donde esconderse. Es tremendo esta parte. Dice, voy a leer algunos conceptos para seguir y luego me gustaría que ustedes aporten. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El acusar se define como atribuir a una persona la responsabilidad de un delito o una acción reprobable. El robar es quitar algo a alguien a quien le pertenece ese algo. ¿Qué significa un delito? Acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigado por ella con una pena grave. La confusión es una falta de orden o de claridad. Es error o equivocación causados por entender, utilizar o tomar una cosa por otra. Aquí podremos estar analizando lo que sucedía con los israelitas en aquel tiempo cuando el profeta los confronta. La pregunta que hacemos hoy, ¿qué es lo que está pasando hoy por hoy en este punto? Las estadísticas dicen que en una denominación aquí en los Estados Unidos, que solo el 2% de esa denominación cumple con el diezmo. Solo el 2% es fiel al diezmo. El resto lo hace de vez en cuando. El resto lo hace cuando pueda. Y algunos no lo hacen. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, versículo 9, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Espérate, Señor. Pero yo sí estoy siendo fiel, pero él lo ve en forma global. Exacto. Entonces, si en una familia, alguien de la familia no está haciendo sus funciones correctas, de hecho, la familia va a sufrir consecuencias, retrasos, pérdidas, desviaciones. Si en una nación los ciudadanos no acatan las leyes, viven en anarquía, hacen lo que creen que es bueno, va a afectar a la nación, va a afectar a los demás. Y así es lo que está tratando de decir Dios en esta enseñanza. Es importante que todos lleguemos a este entendimiento. Entonces, es bien importante el entender de que no debemos robar a Dios ni estafar a Dios. No sé si alguien quisiera aportar algo antes de continuar. Usted acaba de mencionar unas estadísticas que son muy alarmantes y particularmente en el contexto, esto lo digo con mucho respeto a los hermanos que están en este estudio, que están viendo este estudio en Facebook Live o de forma retransmitida en otra latitud. Yo lo que voy a decir lo voy a decir en el contexto de los Estados Unidos, que es una nación fundada, establecida bajo los principios judeo-cristianos, queriendo decir que el marco legal, inclusive el marco legal de esta nación, fue establecido tomando principios y preceptos de la palabra de Dios. Entonces, escuchar, oír
leer estadísticas tan alarmantes como que solamente el 2% de la congregación, de una congregación X diezma, eso es alarmante. Escuchar, yo recuerdo haber visto en un reporte a través de una organización muy conocida en los Estados Unidos que hacen la preparación de declaración de impuestos para más de 65 millones de americanos. Yo recuerdo haber visto en mi declaración de impuestos una nota que decía, y esto no lo digo, lo digo solamente para sustentar lo que acaba de denunciar el pastor Wilson Ávila, decía, congratulations, decía en inglés, felicitaciones, usted está dentro del 8% de los americanos que dan, porque no utilizan el término bíblico, de diezmo, ofrenda, que dan 10% más de sus ingresos, de sus brutos, ¿no? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Y dentro del Ministerio Crown nosotros tenemos estadísticas que ciertamente denuncian que una de las grandes disfuncionalidades que padecen las iglesias es que en muchos de los casos, menos del 10% de las personas que se consideran ser miembros de la congregación practican el honrar a Dios a través de sus ingresos, de sus recursos, por medio de un mecanismo que es conocido como los diezmos y las ofrendas, ¿no? Entonces, de la misma forma, como leíamos en el libro, de que los israelitas se excusaban, se hacían los inocentes, no entendían cuál era la acusación, de la misma forma sucede hoy en día. No conozco la palabra, vivo en tiempo de la gracia, y ciertamente no es una excusa decir que usted vive en el tiempo de la gracia, porque en el tiempo de la gracia somos exhortados a extender nuestra generosidad, inclusive de una forma mucho más abundante que como se hacía en el tiempo de la ley, ¿no? Utilizando referencialmente el 10%, ¿no? Pero el fundador de este ministerio tiene una frase muy clásica, histórica, y él dice lo siguiente, y ponga atención, esto se lo digo con mucho respeto, pero con mucha autoridad como representante de este ministerio y ministro de enseñanza en el área de la mayordomía. El fundador de este ministerio, Larry Burkett, decía que si una persona no tiene la capacidad de compartir el 10%, solamente el 10% de sus ingresos, tiene uno de los dos siguientes problemas. Problema 1, tiene un gran desorden en sus finanzas, tiene un gran problema de disfuncionalidad en sus finanzas que no puede hacerlo, o número 2, peor aún, tiene un problema en su corazón. Usted no puede compartir el 10% de sus recursos, particularmente si usted pertenece, si usted se dice ser miembro de una congregación local, independientemente cuál sea la denominación. Entonces hay un problema. Usted necesita, a través de la palabra de Dios, conocer qué dice la palabra de Dios para que usted pueda vivir en bendición y no en maldición. Es uno de los grandes problemas que nosotros podemos ver, apreciar en muchos de los países del mundo occidental y respetan estos principios eternos. Es ciertamente que hoy en día el 10% simple y llanamente es una medida referencial con la cual una persona debería de comenzar a practicar la generosidad. Usted no está limitado en ningún sentido a solamente practicar el diezmo con el diezmo. Usted ciertamente, Dios lo ha bendecido proporcionalmente con la capacidad posiblemente de practicar la generosidad mucho más allá. Adelante otra persona, o si no que continúe
el pastor Ávila. Yo quiero aportar Adelante. este tema me apasiona porque soy testigo fiel del poder de Dios, de la bendición de Dios. Y el versículo bíblico que compartió el pastor en Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es testimonio, como estaba diciendo el ministro Hugo, esto es testimonio real, mi vida es un testimonio real. En momentos de escasez, así mismo me dijo el Señor. Y fui probada y el Señor trajo bendición hasta que sobreabunda para bendecir naciones, para bendecir naciones. No están los recursos, pero el Señor lo trae porque el Señor dice, probadme, lo está diciendo. Y lo está diciendo, pero cuando viene esa prueba es porque también tú conoces la palabra. Tú conoces la palabra y como dijo el pastor, o sea, hay una educación, esa educación griega o esa educación hebrea, pero la educación hebrea de conocimiento de la escritura. No nos podemos hacer ajeno a lo que el Señor está trayendo. Está trayendo un estudio tan rico. ¿Y dónde están aquellos que tienen que escucharlo? El pueblo está siendo instruido porque el Señor está usando instrumentos, no solamente al ministro Hugo, sino al pastor y a los que participan, para nosotros llevar esta voz cantante afuera también, porque esta palabra yo la comparto primeramente ¿con quién? Con mis hijos inmediatamente. No me quedo callada porque no sabemos si mañana vamos a estar acá. Entonces el Señor te está diciendo, habla, sé portavoz, sé atalaya. Él lo sabe, que el pueblo muchas veces se aguanta, pero el pueblo sí, solamente va corriendo al Señor cuando necesita. Y ese Abba desborda de sus bendiciones cuando todas las mañanas, bendiciones hasta que sobreabunden. Y así mismo le puedo confesar, así mismo ha hecho el Señor en mi vida, sin merecerlo, pero Él sabe por qué, porque hay amor y cuando tú amas verdaderamente al Señor y lo conoces, tú le quieres entregar no el 10%, el 100% de tu vida a Él. Y las bendiciones se ven, mis hermanos, y sin merecerla, Él la trae, pero obediencia, disciplina, palabra son los ingredientes para nosotros que agradar a nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Testimonio. Adelante, pastor. Vamos a la página 82 y dice, diezmar o no diezmar. Cuando Dios cumplió la ley a través de la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo, Él estableció un nuevo pacto de gracia y marcó el comienzo de un nuevo estándar para dar. Como cristianos somos libres de dar de acuerdo a nuestra capacidad, según seamos guiados por el Espíritu Santo. Libres, somos libres. Nadie te está forzando, debes nacer de tu corazón el dar. Si no quieres dar, no des, pero si Dios te ha puesto en tu corazón dar, porque de ahí es como decía la hermana ya que hace un momento, es por el amor a Dios. Cuando Dios cumplió la ley, elevó las normas, no las redujo. Así que tenemos que tener cuidado de no usar nuestra libertad como excusa para robar a Dios. Como Randy Alcorn señala, si estuviéramos obligados a diezmar bajo la ley, ¿no lo haríamos? ¿Cuánto más debemos dar alegremente bajo el pacto de la gracia? Pero los datos indican que procedemos más como aquellos israelitas. Durante el último medio siglo en los Estados Unidos, el aumento de la riqueza ha coincidido con una disminución de edad. El encuestador George Barna escribe, en general, mientras más dinero gana una persona, menos probable es que diezme. De hecho, las personas ofrecían más durante la Gran Depresión de la década de 1930 que en los Estados Unidos, cuando los ingresos eran bajos en comparación con la actualidad. ¿Por qué usted tiene que diezmar? Voy a darle algunos conceptos del propósito de dar, de diezmar, de ofrendar. Es tener recursos para enseñar la verdad de Dios al pueblo. A través de dar, usted se conecta con otras personas cuando ayuda. Tercero, usted se puede convertir en las manos y en los pies de Dios para hacer el trabajo del reino de Dios. Entonces, Primera de Corintios capítulo 12, del 12 al 27, lo puedes revisar luego.
La iglesia es el cuerpo de Cristo y está para amar y cuidar al prójimo. Y si usted no diezma y si usted no da, ¿cómo se va a amar? ¿Cómo se va a cuidar? La finalidad de la iglesia es compartir el evangelio, educación hebrea, cómo proveer las necesidades físicas de los necesitados, tales como comida, ropa y hospedaje. Al no diezmar y ofrendar, esta desobediencia, que yo lo podría llamar mala información o una confusión, o tal vez usted ignoraba este principio y ahora usted está escuchando por primera vez de la importancia vital, trascendental de diezmar y dar a lo que Dios le pertenece a la iglesia. Dice, yo no sabía el efecto que tenía. Entonces va a poder decir, qué bueno, ahora pude entender una verdad. Si usted no está haciendo eso, está en problemas, como decía el pastor Hugo, me llama mucho la atención. O hay problema en su corazón, o usted es un desordenado que no sabe cuánto tiene, cuánto gasta, vive sin presupuesto, se despierta, se acuesta y al susto y a la carrera resuelve sus problemas. Entonces, ¿cómo usted va a prosperar si usted mismo no sabe a dónde va? Y entonces hay varias cosas. Entonces, analicemos a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Salimos de un antes y pasamos a un después. Antes vivíamos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Antes había un estándar, ahora hay un nuevo estándar. Entonces, la generosidad excede ahora al diezmo, pero debe hacerse en libertad. Y ahí viene una llamada de atención. ¿Qué pasa cuando una persona desconoce o conociendo empieza a fallar en esta área? Es porque quizás está usando mal la libertad en cuanto a su dinero y sus posiciones y está permitiendo que su dinero le controle a esta persona. Y ese es un problema. Entonces, Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, o sirves a Dios o no sirves a Dios. Hermanos queridos, ¿se debe diezmar o no se debe diezmar? Después de haber escuchado estos comentarios, me gustaría alguna aportación. Vamos bien con el tiempo, 8:35. Buenas, ¿cómo están todos? Hugo Carlos Cordero. Obviamente que sí debemos diezmar porque es palabra Hugo Carlos, de ¿quieres Dios. hablar? Que te veo ahí. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, yo te escucho. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Saludos muy especiales. No se te escucha bien el volumen. Yo le escucho bien, pastor. Cheque eso. ¿Ahora? Sí. Bueno, la palabra de Dios establece que debemos diezmar. Es un principio de obediencia en el cual debemos todos los creyentes y los que tenemos el conocimiento, la certeza y la claridad del tema, debemos diezmar. Ahora, bajo la gracia, ya queda en mi alegría, en mi corazón, sobrepasar ese 10% porque esto va con la ley de la siembra y la cosecha. Si siembro más, recojo más y cosecho más. Claro, el tema que se pone controversial para mí es el tema de la falta de conocimiento, la incertidumbre que tenga la persona al dar a Dios, porque quisiera a lo mejor de repente secularmente ver cuál es la finalidad, cuál es el destino, hacia dónde van. No, estoy poniendo esto como una especie de que muchos se autosabotean en colocar argumentos. Y entonces eso quiere decir que no estamos teniendo una fe y una confianza y una fidelidad en Dios cuando le estamos buscando las trabas. Yo creo que Dios conoce a todos, nadie se va a burlar de Dios y debemos cumplir con este propósito y con esta obediencia de diezmar y de hacerlo con el corazón y con la alegría, a sabiendas de que esto Dios nos los retribuye porque está demostrado, y yo por lo menos tengo un testimonio personal
que cuando siembro, cuando cumplo con el 10% o cuando se me multiplica, pues se me devuelve con creces. Gracias, pues. Eso es lo que quería anunciar en este momento. Muchas gracias. Abra uno de los dos micrófonos, pastor, el de Wilson Ávila o el de Patricia. Habrá uno de los dos micrófonos, pastor. Bueno, Ahí me escucha. perfecto. Ya, muchas gracias, perdón. Vamos a la página 83 y dice así: consecuencias. El pueblo no tuvo que especular sobre las consecuencias de robar a Dios. Malaquías 3:9 afirma sin rodeos: ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Aunque los versículos que siguen no especifican la naturaleza de la maldición, parecen indicar que Dios dejará de bendecir sus campos y sus cultivos. En otras palabras, la retención del dinero de Dios trae consecuencias financieras, económicas negativas sobre las personas. Ahí viene una pregunta. Si hay alguien que tiene diligencia, tiene habilidades, tiene talentos, tiene amigos, tiene familia, está en un buen trabajo, en un buen lugar y no prospera, debería ponerse a pensar: ¿está robando a Dios? No entendió este principio tan intenso de que le corresponde a Dios. No solamente el 10, es el 100%, pero el Dios quiere probar tu obediencia en esa parte. Y ahí escuché una historia que quiero compartirles hoy rápidamente. Si a usted le asignaran una finca, un terreno grande, y en esa finca se produjese maíz, y usted está alegre porque le dieron una finca, gloria a Dios, tremenda finca, tremendo terreno, tiene lluvia, tiene sol, está agua, todo. Después del ciclo, usted cosechó muchos maíces, pero al final, en su corazón dice: no, yo no tengo por qué guardar y dar a nadie nada, no, me voy a comer todo o voy a vender todo. Y se olvida que el ciclo se debe repetir, y por ende, las semillas para el próximo ciclo debe apartarlas para sembrarlas para que el próximo ciclo lo tenga. Por ignorancia o por avaricia o por cualquier cosa que pasase en su corazón, se descuida este principio y él no se consume todo, vende todo, se come todo, y la tierra está esperando que la siembren, pero él no puede sembrar porque no lo hizo. Pasa el próximo año, las lluvias, el sol, el tiempo, se acabó su dinero y se pregunta: ¿por qué la tierra no me da más frutos? No es por la tierra está ahí, el sol está ahí, el agua está ahí, la lluvia está ahí. Es por su ignorancia o por su desvío en cualquier parte de su corazón en no reinvertir lo que Dios le había dado. Algo así sucede con muchos de nosotros que dicen: no, yo no los puedo dar, que lo haga otro, porque quizás no entendí este principio. Entonces es importante, como dice aquí, aunque los versículos que siguen no especifican la naturaleza de la maldición, parece indicar que Dios dejará de bendecir sus campos y sus cultivos. En otras palabras, la retención del dinero de Dios trae consecuencias financieras y económicas negativas sobre las personas. ¿Cómo evitar la trampa de robar a Dios? Dios es tan misericordioso como justo. Él no dejó a los israelitas en la desesperación por su error, ni tampoco ejecutó el juicio de inmediato a través de la retención de sus bendiciones. Más bien, amablemente les dio instrucciones específicas para corregir su conducta pecaminosa. Y ahí viene la respuesta: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Una vez más, Dios le mandó al pueblo a dar una 10ª parte de sus cosechas, ingresos, a los sacerdotes que ministran en el templo, su casa. Tenga en cuenta que la solución comienza con la simple obediencia en el área de dar.
simple obediencia, vamos a obedecer. Y aquí viene la frase, probadme o pruébenme en esto, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dios invita a los israelitas a que lo pongan a prueba. Esto sin duda escandalizó al pueblo porque Deuteronomio 6:16 advierte, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Jesús le citó este versículo a Satanás cuando le tentó para que saltara desde el punto más alto del templo y probara que Dios era digno de confianza. Pero en este caso, Dios estaba dirigiéndose a la raíz del problema que había tenido la generosidad de su pueblo. Ellos no confiaban en él. La causa por la que muchos no diezman, no dan, no entienden este principio es porque creen que sus fuerzas, su negocio, su dinero es todo lo que tienen. Cuando viene absolutamente la fuente, viene de arriba, del Dios Todopoderoso. Segunda porción, he oído a gente decir, si Dios me diera una gran cantidad de dinero, yo sería un dador alegre. En esencia, lo hacen una invitación a Dios para que pruebe su confiabilidad, pero Dios no responde ni a esta ilusión vana, ni a esta lógica al revés. Él simplemente le da vuelta al asunto y dice que primero debemos confiar en él siendo generosos. La prueba no es su fidelidad, sino nuestra confianza en él. Hermanos queridos, es como que usted y yo estuviéramos diciendo así. Está bien, tú no estás diezmando ni ofrendando o siendo generoso con lo que tienes en tus manos, fruto de tu trabajo, de tus negocios o cualquier forma correcta, legal de adquirirlos, pero no confías en Dios. No estás confiando en Dios. Y tú estás proyectando que las cosas funcionan de abajo hacia arriba. Y no es así. Esa es una ilusión vana. Es como que yo me porto bien y hago mi mejor esfuerzo y no confío en Dios. Entonces, por eso es que tengo. No es así. Al decir, si Dios me diera una gran cantidad de dinero y yo sería un dador alegre, estás equivocado. Es una ilusión. La bendición viene de arriba y va en aumento y tienes protección cuando confías en Él y empiezas a obedecerle en esta parte crucial que estamos hablando, en ser generoso. La clave, la prueba, no es su fidelidad, porque Dios es fiel y seguirá siendo fiel, sino que nosotros empecemos a confiar en Él. Debemos dar por fe, confiando en que Dios proveerá para nuestras necesidades. El dar está relacionado con la fe, la confianza en Dios, nuestro creador y sustentador. Mientras honramos al Señor con nuestros diezmos, ofrendas y dones, descubriremos que Dios siempre es fiel. No sé si alguien me podría participar y aportar más. Yo quisiera complementar sobre una de las ideas que utilizó el hermano Hugo Carlos, mediante la cual algunas personas justifican el por qué no practican la generosidad. Y fíjense cómo estoy hablando desde el punto de vista de un término mucho más elevado. El asunto aquí no es la cantidad, aquí el asunto es la disposición en el corazón. Si verdaderamente usted es generoso en proporción a la dimensión de la cruz, horizontalmente o verticalmente. Esa es una pregunta de reflexión. Uno de los grandes dilemas que todos nosotros, aquí presentes vía Facebook Live, los presentes después en diferido, uno de los grandes dilemas que usted tiene que resolver en su vida es reconocer que Dios es el dueño de todo. Si yo traigo la palabra de Dios, lea el Salmo 24. Y por otro lado, que usted no se va a llevar nada. No se va a llevar nada. Y otro de los grandes dilemas que usted debe resolver en su vida es si verdaderamente usted confía en Dios. Estamos poniendo mucho énfasis no en la cantidad, sino el problema en el corazón y en su mente espiritual, que es no confiar en Dios. ¿Qué hacen las iglesias con el dinero? Miren, hay muchísimas evidencias de qué hacen las iglesias
con dinero producto de los aportes de las personas. Y una de esas cosas es enseñar la palabra de Dios, equipar al pueblo en esta educación hebrea de la cual hablaba al inicio el pastor Ávila. La gente necesita conocer, la gente necesita congregarse. Las iglesias han sido fundamentales, de primera línea, más que esenciales. En algunos casos mucho más efectivas que el mismo gobierno durante el manejo de la crisis. Ese dinero que reciben las iglesias es para bendecir al pueblo de Dios, inclusive personas que no son del pueblo de Dios. Y cuando se trata de porcentajes, yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de haber participado en algún tipo de negociación. En algún tipo de negociación, cuando alguien coloca el 65% y usted recibe 35%, 50-50, 70-30. El mejor negocio que usted pueda hacer en su vida es ser socio de Dios. Donde Dios le da a usted el 90% y usted solamente le da a Dios. Después que él puso todo en el negocio, lea Deuteronomio 8:18, usted solamente le corresponde honrarlo con el 10% o el más. Es el mejor negocio que usted puede hacer en su vida. Y es alineado y concordancia con muchísimas otras versos en las escrituras que hablan de la bendición, de por qué nosotros debemos practicar la generosidad. Y una de esas formas, una de las tantas formas de practicar la generosidad es no estafar a Dios y cumplir con este precepto, con este principio tan poderoso contenido en Malaquías. Yo me identifico mucho con la lección, como decía anteriormente. Es ciertamente que yo era salvo, pero yo no había entregado esa área de mi vida al Señor. Yo era víctima del miedo, de ese miedo producto de no confiar en Dios como mi proveedor. Amén. Y eso es lo que paraliza a muchas personas. Amén. Ser generosos. Entréguele ese miedo al Señor. Experimente el gozo, la bendición de ser generoso, por lo menos comenzando en su vida con una porción equivalente al 10%. O, como nos exhorta la palabra de Dios en el tiempo de la gracia a través de las cartas paulinas, experimentar la bendición del dar de forma proporcional a como el Señor nos ha bendecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que quisiera aportar? Es bienvenido. Bueno, sí, que también es importante resaltar no solamente que es el mejor negocio, sino solamente el hecho que todos los días nos despertamos y estamos con vida. Amén. Respiramos porque Dios nos da la vida. Amén. Qué más agradecimiento que es que al tener vida, al declararme productivo, proactivo, ¿por qué no ser generoso con Dios, confiar en Dios, entregarle todo a Dios? Y si Dios el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, amar al prójimo como a ti mismo, amar al prójimo, le doy con más razón al prójimo, al caído, al necesitado. Y como bien dice el ministro Hugo Delfín, la iglesia es la institución encargada y sustentada para hacerlo. Bueno, déjenme hacer una corrección de estilo. Cuando me refiero a negocio, estoy colocándolo de una forma alegórica, con una ilustración práctica. Así es. Se entiende. Sí, no estoy tratando, sí, lo digo para quien posiblemente no lo haya entendido, lo estoy diciendo de una forma ilustrativa, pero ciertamente que cuando usted se hace socio de Dios, usted sale ganando. Adelante, pastor. Muchas gracias. Vamos a continuar en la página 85. Gracias, Hugo Carlos. Gracias, Pastor Hugo. Y gracias a todos.
Este pasaje no es el evangelio de la prosperidad, la herejía de que debemos exigirle a Dios que nos haga ricos o de darle a Dios para obtener algo a cambio. Ese es un error. Yo voy a seguir a Dios porque busco el milagro. Eso no es correcto. Yo busco a Dios porque Él es mi Dios. Y si Él hace lo que deba hacer, ya es añadidura. Yo tener una relación y vida eterna con Él, salvación. Amén. Esta es la ley divina de la generosidad que dice que debemos dar por fe, con plena confianza de que Dios proveerá nuestras necesidades. La fe en acción es predicar con el ejemplo. Si decimos que confiamos en Dios, entonces tenemos realmente que tenerle confianza por medio de nuestra generosidad, haciendo hacia Él y hacia los demás con puro, sabiendo que Dios conoce todas nuestras necesidades personales. Si usted empieza a dar, Dios lo conoce su corazón. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces, hermanos queridos, vamos a la página 86 y dice aplicación. ¿Cómo podemos empezar? Porque pueden haber dos escenarios. Uno, que usted está obedeciendo. Amén, gloria a Dios, que entendió el principio y sabe cómo funcionan las cosas. Y puede haber otro escenario que usted está lejos y que se identifica con el estudio de esta noche. Está robando a Dios, que no está cumpliendo esa parte, que no ha entendido. Y que quizás las consecuencias de este error usted la está experimentando. Y como diría una frase, usted está trabajando el saco roto y no va a prosperar porque no está haciendo las cosas bien. Pero en esta noche Dios está permitiendo que entendamos esta verdad para que en nuestra actitud, en nuestro corazón haya esa disposición de decir, perdóname, Señor, perdóname, porque no entendía, o porque si entendía tenía miedo, porque no confía en ti, y a partir de hoy voy a probarte. Voy a empezar a traer mis diezmos a la iglesia local. Voy a empezar a obedecerte, a probarte, y voy a experimentar cómo tú vas a empezar a abrir las ventanas de los cielos y también a guardarme del devorador. Entonces la aplicación de la página 86 nos recomienda, comience por dar a Dios cada año el 10% de todos sus ingresos anuales. Hágalo sin la expectativa de ganar beneficio material a cambio. Confíe en que Dios proveerá para sus necesidades de acuerdo con sus promesas. Mantenga un diario de la fidelidad de Dios. Adelante, póngalo a prueba. Amén. Génesis, leo unos versículos, pastor, antes de terminar. Génesis 14:20 dice, bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y Abraham le dio a él el diezmo de todo. Génesis 28:22, esta piedra que he levantado como pilar sea casa de Dios, y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Levítico 26:31, si alguien quiere rescatar algo del diezmo, deberá para ello añadir la quinta parte de su valor. Números 18:21, a los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Deuteronomio 26:12, cuando en el año tercero, que es el año del diezmo, hayas apartado la 10ª parte de tus frutos, las repartirás entre los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas que hay en tus aldeas para que coman hasta quedar satisfechos. Mateo 23:23, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Hebreos 7, versículos 5 y 6. Ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa.
Hermanos, es un nuevo tiempo. En esta noche se está ejecutando en el mundo espiritual algo muy interesante. Gloria a Dios. Dios está revelando una verdad. Y Dios está abriendo los ojos del entendimiento para los que estamos escuchando y viendo en esta noche, y para los que posteriormente tendrán la oportunidad. Y Dios nos está llamando a decir, vengan, pruébenme. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el que da la fuerza y el poder para hacer la riqueza. Yo puedo sacar de ti a tus enemigos, el miedo, el temor, el aislamiento y muchas cosas, y puedo guiarte a tierra fértil. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Pastor Hugo. Que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Qué cátedra nos ha dado usted hoy de manera magistral. Yo me siento una vez más bendecido con refrescar este conocimiento de la palabra de Dios. Yo quisiera, en atención a la aplicación práctica, compartir un testimonio. Muchos de nosotros, los que vivimos aquí en Estados Unidos, hemos tenido la bendición y la oportunidad de haber sido asistidos por el gobierno federal a través de estos subsidios. Y ciertamente que es un tiempo muy difícil. Ciertamente que ha sido un tiempo muy difícil, pero es el tiempo de aprender a confiar en Dios. Nosotros vimos poderosamente la mano de Dios durante este tiempo de pandemia. Nunca nos faltó nada. No dejamos de honrar a Dios. No dejamos de servir a Dios. No obstante que nos vimos afligidos por la pandemia. Pero cuando llegó el subsidio de los $2,400 por pareja, ciertamente que el enemigo ataca en la mente. Por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta a colocarnos el yelmo de la salvación, la armadura, porque el enemigo nos ataca en la mente. Y ciertamente usted en sus propias concupiscencias empieza a entretener los pensamientos de duda, de escasez, de miedo, que van en contra a los principios eternos de la palabra de Dios. Y es difícil en un tiempo como este pensar que usted debe diezmar el 10%, mínimo el 10% de esa cantidad que usted está recibiendo como ayuda. Bueno, nosotros no dudamos en ningún momento en hacerlo. A mí no me pagan por compartir este testimonio con usted. Nosotros fuimos obedientes con el principio, con el precepto. Y Dios siempre le fascina sorprendernos de la forma sobrenatural como Él actúa. Me llegó una comisión que yo no la estaba esperando, que yo no sé de dónde llegó, y yo no sé cómo fue que se generó el doble de los $240, equivalentes a $580. Yo no los estaba esperando. Yo fui obediente. Entonces hay otra parte que quiero compartir muy importante. Cuando el pastor Ávila leía Malaquías 3, 10 al 12, decía, traigan. Ahí está la importancia de que usted se congregue y no que mande con la esposa o que no, traigan, llévelo a su alfolí local. Usted debe traerlo. La forma práctica como usted hace el ejercicio de practicar este principio de vida. Traigan íntegro. Quiero estacionarme aquí en la palabra íntegro. Íntegro no solamente es completo, sino perfecto. Cuando usted busca la definición en la concordancia y en los diccionarios bíblicos de qué es lo que quiere decir íntegro, no solamente es la cantidad que debe ser, sino que debe ser una cantidad perfecta, correcta. Tenga mucho cuidado en lo que quiere decir la palabra íntegro. No traiga a la iglesia
diezmos de cosas que no son íntegras. No desde el punto de vista de cantidad, sino de perfección, de fidelidad, de la forma como usted se lo gana. ¿Ok? Y de forma práctica, este verso que leyó el pastor Ávila en referencia a Abraham honrando a Melquisedec, considere que en esa época no existía la escritura. Abraham lo hizo por revelación. Abraham lo hizo por revelación. Honró a Melquisedec. Es una tipología de Cristo en ese tiempo. Pero de todas las versiones disponibles en español, la que mejor describe de forma práctica cómo lo hizo Melquisedec, cómo lo hizo Abraham, es la traducción en el lenguaje actual. Y dice, el Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. La única versión que dice de esta forma es la traducción en el lenguaje actual. Dice, de inmediato, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Hay muchas personas que postergan honrar a Dios con lo que deben, traer a su alfolí local. Bueno, no lo hago esta semana, pero lo hago la semana que viene, o lo hago el mes que viene, cuando me llegue el cheque, me llegue el bono. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que una persona que no tenía acceso a la Biblia de forma impresa, de forma escrita, dice que por revelación de inmediato honró a Melquisedec, queriendo decir a Cristo, dándole el 10%. Pastor Ávila, muchas gracias por traer esta poderosa enseñanza. Para mí, pero en lo personal, significa mucho. Yo verdaderamente espero que haya sido de bendición y de transformación en su vida, en su corazón, y que esto lo lleve, como dice el apóstol Pablo, de un nuevo nivel de fe a otro nivel de fe y de gloria en gloria, para que usted pueda experimentar verdaderamente a ese gran Dios al cual nosotros servimos. Muchas bendiciones. Comentarios adicionales. Nos quedan aproximadamente 10 minutos para que de forma específica podamos focalizar algún tipo de comentario que usted quiera hacer con respecto a este tema. Adelante, hermana Inés. Pienso que usted quiere decir algo antes de mi participación. Adelante. Abra su micrófono, hermana Inés. Sí, muy buenas noches. Todavía sigo teniendo problema con mi computadora. Espero que me escuchen bien. Perfectamente. Ok, primeramente, como siempre, muy agradecida por los sabios temas que ustedes presentan. Yo valoro muchísimo. Cada uno es más importante, cada uno es más interesante. Y este parece que es más interesante. Pero Sí. con mucho respeto a los pastores, tengo una pregunta para tener una clarificación. Cuando se habla del diezmo, ¿se habla del diezmo que se da a la iglesia o puede ser ese diezmo que podemos dar a los niños necesitados, a una persona en necesidad? Esa es mi pregunta porque, por ejemplo, hace una semana yo compartía con el pastor Wilson que yo vi un reportaje que cómo la pandemia afectó tanto a los niños más, a los niños necesitados, a la clase pobre. Entonces, sí, perdón si me tomo esta atribución de que ojalá este medio sirva como plataforma para que las personas que lo puedan dar a los niños, puedan hacer algo por ellos, lo hagan, porque pienso yo que, como el pastor Hugo mencionó, para Estados Unidos, para las personas que estamos aquí nosotros, fue una bendición y gracias a Dios. Y las personas que me conocen saben que a mí me encanta dar con alegría y lo doy. Y a veces justamente las personas que viven en Sudamérica no tienen esa bendición de las personas que estamos aquí. Yo primeramente igual agradezco a Dios y seguramente será posible, por favor, que sea un pedido para que las personas que puedan hacerlo
Piense por los niños necesitados. Creo que Venezuela también es otro de los países con los niños afectados. Esa es mi aportación y como siempre agradeciéndoles a los dos pastores. Amén. Mire, yo creo que aquí habemos inicialmente 3 personas que le podemos responder de forma puntualizada a su pregunta. Yo voy a dejar que ellos espontáneamente lo hagan. Me estoy refiriendo a mi persona y a la hermana Jacqueline Castillo, que actualmente es líder de una organización ministerial que apoya misiones en muchos países de Latinoamérica y del Caribe. Lo que debo decir, hermana Inés, es celebro, felicito que usted practique la generosidad con los menos, con las personas más vulnerables, con las personas menos privilegiadas. No obstante, le voy a hablar fundamentado en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros en el Ministerio Crown, que es un ministerio de muchísima credibilidad, enseñamos de que usted no tiene limitación para practicar la generosidad. Pero hay un orden. Yo le invito a que usted, experimente practicar la generosidad a un punto donde usted primero traiga, como dice la palabra de Dios, los diezmos al alfolí. En el libro enseñamos que el alfolí es el templo, es su casa, es su iglesia, la congregación de fe donde usted está asentada. Entonces, una vez que usted cumple con ese precepto a través de su iglesia local, entonces el Señor le va a prosperar, dice, para que usted pueda seguir practicando con toda liberalidad. Estoy hablando de 2 de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, verso 9, verso 10. Usted puede, estoy seguro, esto tómelo como una palabra verdadera, de que una vez que usted practica la generosidad a través de sus diezmos y ofrendas en su alfolí local, el Señor le va a bendecir y el Señor le va a prosperar para que usted de la misma forma pueda seguir practicando la generosidad con las personas más vulnerables, con los menos privilegiados. Pero es un asunto de orden. Es un asunto de orden. Entonces, vuelvo y le repito, celebro, felicito que usted practique la generosidad con las personas menos privilegiadas. No obstante, debo invitarle, le hago la exhortación de que usted experimente practicar la generosidad en una dimensión diferente, donde usted primero sea obediente a practicar el principio de traer los diezmos a su alfolí local, a su comunidad de fe, que sirve a su congregación, a sus hermanos con los que se congrega y seguramente tiene proyectos sociales en el área donde usted vive, y luego en un segundo nivel de practicar ofrendas, que usted lo haga a través del ejercicio de los otros ministerios cristianos con credibilidad que ayudan a los pobres. No sé si el pastor Wilson quiere añadir algo y espero haber respondido su respuesta. Sí, muchas gracias. Pastor Hugo, ¿me escucha ahí? Y adelante, pastor Ávila. Literalmente usted lo respondió correctamente. Los diezmos van a la iglesia local. Y la iglesia, como habíamos estudiado en esta noche, es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia orando y haciendo lo que debe hacer la verdadera religión. Ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Pero como hablábamos en esta noche, y yo creo que Dios está revelando muchas cosas, que es bien intenso este tema,
es que cuando uno anda bajo autoridad está protegido. Aleluya. Entonces, ¿por qué ir a dejar a la iglesia si yo mismo puedo ir directamente a hacerlo? Si el pastor no quiere hacerlo, o tiene otra prioridad, o está en otro asunto. No, yo mismo me encargo. Además, he escuchado que muchas iglesias se están usando los recursos para no hacer eso, entonces yo no participo de eso, y yo no lo voy a hacer. Pero ahí hay un principio que se llama, uno de los 7 principios que todo cristiano debe conocerlos y practicar, es el principio de andar bajo autoridad. Cuando una persona anda bajo autoridad, el diablo no lo toca, sin permiso. Cuando una persona anda sin autoridad, como llanero solitario, se expone a muchas cosas. Entonces, por ese principio yo creo que debe ir a la iglesia local, y como hijo o hija de Dios debe persuadir, orar y trabajar como iglesia para dirigir esos recursos a las personas que esa iglesia está llamada a ser. Pero muchas gracias, Inés. Conozco a Inés, tiene un corazón generoso fuera de serie, espectacular. Y por eso es que Dios le prospera mucho. El principio Así es. Gracias, pastor. Igual puedo decir que yo he aprendido del pastor Wilson. Él ha sido mi mentor. Y sí es verdad, puedo testificar, dar más que un testimonio que Dios le duplica cuando uno se da algo. Es verdad, y gracias pastores a los dos. Bendición. Quisiera que la hermana Jacqueline Castillo. Sí, pastor. Sí, ministro. Pastores, quiero participar y compartir a la hermana Inés y a los hermanos aquí y pastores también. Estoy completamente de acuerdo. El Alfolí es nuestra congregación, la iglesia. En ese lugar es la casa de Dios. Bendecir su casa primero para recibir las bendiciones. Y este principio lo cumplo como el ministro Hugo. Creo que somos hermanos tan y tan parecidos en Cristo Jesús. Y hemos visto la bendición, como dice este texto bíblico, que el Señor ha abierto las puertas, las ventanas y las puertas y ventanas, le puedo decir, impresionantemente. Y el ministro Hugo y su esposa, mi hermana Angélica, son testigos de esto, cómo el Señor ha bendecido el ministerio, que hemos sido capaces de, en este tiempo de pandemia, las puertas no se cerraron para bendecir Venezuela, niños, comunidades en Venezuela, República Dominicana, Haití, Honduras, estos países y Colombia también. ¿Cómo? Porque cuando nosotros llevamos todos los miembros que forman parte del Ministerio Aglo Internacional de aquí del área de Miami, somos fieles en nuestros diezmos, en nuestras congregaciones que pertenecemos y participamos, el Señor se ha lucido. Las ventanas de los cielos han sido abiertas a este ministerio y hemos enviado bendiciones a estas regiones y el Señor ha provisto abundantemente, mis hermanos. Tenemos que cumplir esta ley porque Dios trae bendición que nuestras manos a veces ni han podido y hemos tenido que buscar recursos de hermanos que nos ayuden con sus manos a preparar esas donaciones para bendecir estos territorios. Así que aquí hay un grupo de hermanos que fervientemente cumple esta misión. Así que les exhorto a entregar al Señor lo que le pertenece a Él. Entrégale todo y verás cómo Él añade mayor bendición a tu casa, a tu familia. Bendice a tus hijos y a todo aquel que está alrededor tuyo. Va a recibir de esa bendición tuya también. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias por compartir su testimonio, hermana Inés. Esperamos que con la participación del pastor Ávila, de la hermana Jacqueline, mi persona, con nuestros testimonios de fidelidad. Me da un minutito. Responder su pregunta. Adelante, pastor. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Okay. Miren lo que dice el Salmo 112 y yo les quiero felicitar y dar gracias a Dios por la vida de cada persona que está escuchando. No es casualidad. La fe llega por el oír, la predicación de la palabra de Dios. Y el que con fe podemos avanzar. Dice el Salmo 112, bienaventurado usted, hermano, hermana, que está escuchando o va a escuchar este programa, este material. Usted es bienaventurada porque teme al Señor, a Jehová, y en sus mandamientos, en el que estamos hablando hoy,
se deleite en gran manera. Antes lo hacía con temor, con miedo, pero a partir de hoy voy a probar a Dios. Voy a empezar a obedecer en esto, escuchando los testimonios de la hermana Jackie, del pastor Hugo, y dice así: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Si usted cree en Dios y cree en su palabra que es perfecta, hoy va a empezar un nuevo ciclo, hermano. Hoy Dios va a empezar a perdonar todos estos pecados. Vamos a clamar para que podamos seguir adelante obedeciéndole. Y en cuanto a la porción que estudiamos en esta noche, versículo 12, Malaquías 3 dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No por nosotros, no por nosotros, por la misericordia de Dios cuando le obedecemos a él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, yo sé que usted tiene la unción necesaria para cerrarnos en bendición con la oración de cierre después de esta poderosa enseñanza. Así que adelante, por favor, llévenos en oración para cerrar esta maravillosa enseñanza. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias esta noche por el regalo que nos has dado de estar juntos escuchando tu palabra. Señor, nos declaramos inútiles. Bien dice tu palabra: siervos inútiles somos. Lo que debíamos haber hecho, eso hicimos. En realidad, todo viene de ti. Tú puedes cerrar la mente de una persona y volverle necia, mensa, ignorante. Tú puedes tomar a una persona y derramar sabiduría sobre ella de tal manera que sea un canal de bendición. Y por eso en esta noche, Señor, confesamos nuestro pecado de haber faltado a ti en esta área de los diezmos y de las ofrendas. Padre bendito, ten misericordia. Rogamos y apelamos en esta noche a que en este momento cada persona que está en esta sala virtual reciba tu perdón y también la oportunidad de empezar un nuevo ciclo de vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos y apelando a lo que dice tu palabra, danos la gracia, la fe de llevar el diezmo íntegro a la casa donde estamos recibiendo la palabra de Dios y orando juntamente para que tú empieces a cumplir la palabra, para que derrames bendición, para que abras las ventanas de los cielos, para que podamos experimentar lo que tú digas. Y ese regalo también que tú dices, que reprenderás al devorador. No gastos innecesarios, no situaciones inesperadas que nos roban lo que hemos trabajado. Gracias, Señor, porque creemos en tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque esta noche tú has hablado a nuestro espíritu, a nuestro corazón, has abierto los ojos del entendimiento. Muchas gracias, Señor. Y como siervo tuyo, yo te pido en esta noche, Señor, extiende las estacas de cada persona que está aquí, aún más de lo que has hecho, Padre bendito, y pon cobertura sobre ellos. Que si alguien está asistiendo a una iglesia, gloria a Dios. Si alguien no está asistiendo, guíale a una congregación donde se predique la verdadera palabra de Dios, donde, Señor, tú le guíes a estar a buen recaudo. Te damos gracias por el pastor Hugo, por Angélica, por cada hermano que participa en esta noche, por el ministerio Crown. Te damos gracias por este material, pero sobre todo, Padre bendito, te damos gracias porque tú tuviste misericordia de nosotros. Cuando anduvimos perdidos, nos dejaste. Cuando andábamos, Señor, desamparados, tú nos cubriste. Ahora, Señor, tenemos la salvación a través del Señor Jesucristo, quien murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día, venciendo la muerte, rompiendo el acta que iba en contra de nosotros y quebrando toda maldición que nos perseguía. Bendito eres tú, Santo Dios Todopoderoso. Declaro, Padre bendito, que cada persona que está en esta sala y que tú lo alinearás bajo estas enseñanzas, sea, Señor, un instrumento en tus manos en el tiempo en que tú lo digas, de la manera y el propósito que de antemano has diseñado. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. Y por cada petición y cada situación que no fue mencionada, Señor, en esta noche, para ti no hay nada imposible. Nos rendimos delante de tu santidad, nos postramos delante de tu majestad, a clamar por misericordia, y con un corazón agradecido te decimos, Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de empezar a caminar en tus caminos y en tus sendas. Gracias, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre,
En ese nombre lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Tengan una Buenas semana excelente. Amén. Gracias a todos. Gracias, bye. Dios les Bendiciones. bendiga, Dios les bendiga. El Bendiciones. Espíritu Santo nos acompaña a todos, Él habita en nosotros y que todos los días nos desarrolle más esa virtud del dar. ¿Ok? Hasta Amén. luego. Dios les bendiga. Gracias, hermana Jackie. Gracias por sus aportes. Gracias, Hugo, Carlos, Amén. Inés y todos. Que el Gracias, Señor nos amén. siga ayudando. Buenas Una vez noches. más, gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones. Amén.